Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que organizamos en COFACE de manera regular. Bienvenidos a los que os conectáis frecuentemente y bienvenidos también a los que os conectáis por primera vez. Espero que sea de vuestro agrado. Como sabéis, en ocasiones tenemos invitados de fuera de COFACE que vienen a traernos otro tipo de expertise y know-how, pero también, irremediablemente, tenemos lo que es una de nuestras mayores fortalezas, porque tenemos en el equipo de estudios económicos repartido por los 5 continentes, donde Bruno es el jefe de macroeconomía y tenemos el placer de tenerle en España temporalmente. Pues es uno de nuestros mayores expertise, es el análisis del riesgo en todo el mundo, al que añadimos algo muy peculiar que no tienen otras agencias o empresas de estudios económicos, que es nuestra experiencia de pagos en las transacciones comerciales de miles de empresas en todo el mundo. Y ese es, como os digo, el mayor valor adicional que tenemos en nuestra información. Solo quiero anticipar con respecto a la dinámica del webinar de hoy, que tendremos un turno de preguntas al final. Tenéis en la pantalla de GoToWebinar la oportunidad de ir presentando preguntas que haremos al final a Bruno. Y anticipándome a las preguntas que nos suelen llegar, esta sesión va a ser grabada, va a ser compartida después con todos los asistentes, quedará también en el perfil de nuestras redes sociales. Y sin más, pues doy la bienvenida a Guillermo Rodríguez, que es nuestro CEO en España y Portugal, que va a abrir el webinar. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, yo solamente quería saludar y introducir el webinar. No le robo tiempo a Bruno, que es el que nos tiene que contar las cosas interesantes, y que hoy, en esta serie de webinars en las que intentamos manteneros al corriente de cuáles son nuestras perspectivas y nuestra visión de la economía y de los sectores, pues hoy nos concentramos en los riesgos de exportación y, en concreto, pues Bruno, yo creo que va a resolver una serie de dudas que tenemos todos: qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con los precios de la energía, qué va a pasar con los tipos de interés y su impacto en el crédito bancario. Bueno, pues todas estas preguntas que están encima de la mesa, pues Bruno yo creo que nos va a ayudar a entender cuáles son las posibles alternativas que tenemos con el sector bancario, con China, si despega o no despega. Y lo que yo creo que Bruno no nos va a conseguir resolver es si, cuándo y cómo se aumentará el techo de la deuda pública de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todos sabemos que se va a aumentar porque no hay otra solución, sería la hecatombe, pero creo que Bruno a eso no tiene la respuesta, así que le dejo para que nos dé la respuesta al resto de preguntas, que son todas muy interesantes, importantes para poder definir nuestras estrategias de negocio. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Sí, bueno, vamos a resolver todas las preguntas, todas las incertidumbres. Bueno, por lo menos vamos a intentar. Porque claro, es verdad, hace un par de meses hablábamos de la tormenta perfecta, porque obviamente se hablaba de 3 riesgos principales: la crisis energética, la inflación y los tipos de interés altos. Bueno, la buena noticia es que al final no se materializó el primer riesgo, que fue la crisis energética. Pero vamos a ver ahora que la inflación, que la lucha contra la inflación y que la política monetaria, eso todavía no se ha arreglado y todavía básicamente no ha pasado lo peor, o que por lo menos quedan riesgos. Vamos a ver eso después, el impacto obviamente sobre los principales mercados, que son obviamente Europa, también Estados Unidos, también, bueno, China, porque es fundamental para el mundo entero, y después hablaremos un poco de los países emergentes. Eso todo en, vamos a decir, 30, 40 minutos, y después tendremos preguntas. Pero bueno, vamos a empezar con quizás las buenas noticias, porque claro, como está escrito ahí, los peores augurios no siempre se cumplen. Y es verdad, tuvimos suerte, creo yo, este invierno y este otoño, con obviamente el hecho de que gracias al cambio climático, se puede decir gracias al cambio climático, tuvimos temperaturas muy cálidas, y eso nos permitió al final no tener que racionar a la energía, no tuvimos escasez de gas, no tuvimos escasez de electricidad en Europa, porque como pueden ver, básicamente teníamos reservas muy altas
de gas, y también que por cambio climático, por cambio también de comportamiento de los hogares, también de algunas empresas. Hay que decir que parte del ahorro fue por parte de industrias europeas intensivas en energía, por ejemplo, bajó la producción de metales, de químicos, también de papel, por ejemplo. Entonces, bueno, al final logramos reducir el consumo y también tuvimos un poco de suerte con la meteorología. Pero bueno, todo eso para decir que al final, como pueden ver, al final las reservas están llenas y ya no hay riesgo de escasez de gas, bueno, para este año y también para el invierno que se viene. Esa es la buena noticia. Esa crisis energética al final, bueno, salvo, vamos a decir, mucho frío el invierno que viene, no va a pasar. Y porque al final ya no hay ese miedo, ya no hay ese temor a escasez de gas, bajaron los precios. Es lo que pueden ver por la izquierda ahí, con la línea verde que bajó y no para de bajar. Estamos en 30 euros ahora. Bueno, 30 euros, hay que decir, está muy por debajo de lo que eran los precios en 2022, pero todavía estamos por encima de lo que eran los precios antes de la pandemia, que eran 15, 20 euros. Estamos todavía en 30, o sea, 50% más caros. Pero claramente eso no es lo peor. Entonces, ahora, la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con los precios del gas? Lo que pensamos y lo que piensan los mercados, cuando uno mira los futuros, si por ejemplo pedimos una entrega de gas ahora para noviembre o diciembre, está por los 50 euros. Lo que opinamos es que, ya lo hablaremos más tarde, pero que con el repunte de la economía china, al final habrá más demanda de gas y de energía en general, que sabemos que China es un país que importa mucho gas. Entonces, al final pensamos que sí los precios del gas van a repuntar, pero sin llegar nuevamente a los niveles que eran los suyos en 2022. Pero bueno, pensamos que ahí ya llegamos al límite bajo, que van a volver a subir quizás por septiembre, octubre, algo así. Y los otros precios muy importantes son los del petróleo, obviamente. ¿Qué pasa? Que sí bajaron porque hay que decirlo, hablaremos nuevamente, que el repunte de China está siendo un poco lento y que por eso por ahora baja demanda, pero ahí también pensamos que al final sí que los países de la OPEP, los productores de petróleo, van a recortar, o sea, ya anunciaron que recortaron la producción y que si es necesario volverán a hacerlo para mantener los precios por los 90 dólares al final del petróleo. Y entonces sí pensamos que con mayor aceleración de China, con el turismo que vuelve y básicamente más movimiento, no solamente en Europa, pero también, por ejemplo, en Asia, con los turistas chinos que van a volver a viajar y tal, y también en Estados Unidos, al final tenemos ahí más demanda y siempre tensiones sobre la producción de petróleo. Por eso pensamos, nuestras previsiones es que vamos a llegar a los 90 dólares de precio de petróleo en la segunda parte del año y en 2024. Entonces, ahí también bajaron los precios, pero pensamos que van a subir. Si hablamos entonces después de las otras materias primas, muy rápidamente, pero también para entender que algunos países exportan tal o tal producto y que ahí van a verse beneficiados o no, pensamos que los productos agrícolas ahí sí están básicamente estancados, a niveles mucho más altos que antes de la pandemia, hay que decirlo. Pero ahí sí, ahí también pensamos que hay tensiones para que suban los precios. ¿Por qué? Porque hubo mucha sequía. Bueno, eso lo estamos viviendo en España, pero también por toda Europa y también hay que decir que muy probablemente se viene una sequía importante en Brasil este invierno y en India para el próximo verano 2024. ¿Por qué? Por el fenómeno meteorológico que se llama El Niño, que básicamente es un fenómeno bastante poco común, pero que está siendo cada vez más común por el cambio climático y que es una sequía extrema y un calor extremo también, que hace con que al final, por ejemplo, ya hay tensiones sobre el precio del azúcar, por ejemplo, porque Brasil es un productor enorme de azúcar y que ahí falta azúcar. Ya sabemos que va a haber menos azúcar en las próximas temporadas. También igual con el tema de los cereales. Pensamos que hay un riesgo importante de que del lado de India habrá menos producción y que por eso, básicamente, como en Europa, por la sequía que hubo el verano pasado y ahora
que también al final habrá tensiones sobre la oferta, sobre la disponibilidad de cereales y de algunos productos como lo mencioné. Y que por eso también tensiones por la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de exportación, básicamente los rusos están dejando pasar las exportaciones de cereales de Ucrania para el resto del mundo, por el Mar Negro, pero estos acuerdos solo se renuevan por cada 2 meses. ¿Por qué? Porque los rusos quieren utilizar esto para después básicamente tener más poder en las negociaciones y decir, bueno, no, al final yo no os dejo. Mantienen los precios altos de eso y eso también ayuda. Así que pensamos que van a subir muy probablemente los precios de estas materias primas. La excepción son los metales. Los metales, por el sector de la construcción, que vamos a verlo, básicamente en ese momento, en ese ámbito de tipos de interés muy altos, el sector de construcción no va a repuntar. En China tampoco va a estabilizarse, pero no acelerar. Y entonces la demanda para muchos metales no va a subir realmente y por eso pensamos que los precios, ellos van a quedar ahí a un nivel bastante bajo. Pero el resto de las materias primas, como lo entendieron, pensamos que van a subir en la segunda parte del año. Y el problema, si podemos decir que es un problema, por lo menos es un problema para las economías avanzadas, porque importamos más materias primas. Claro, ¿qué pasa? La inflación, es verdad, es la buena noticia, vamos a decir, empezamos por muchas buenas noticias, es que la inflación está bajando. Está bajando en Estados Unidos, en la zona euro, pero, y claramente pensamos que ahora ya pasamos lo peor, pero el problema es que toda esa bajada, como la subida, viene de el azul clarito, que es la energía. Claro, lo que había llevado al aumento extremo de la inflación fue la energía. Y lo que ahora está llevando básicamente a la inflación a bajar es también la energía. Entonces, el problema es que, claro, si pensamos que, obviamente, durante los próximos meses vamos a seguir así, porque los precios de hace un año eran a un nivel increíble. Ahora, lo que vemos es que si suben nuevamente en la segunda parte del año o en 2024, ahí vamos nuevamente a tener una contribución positiva del azul clarito. Y todo el resto, lo que estamos viendo, lo que se llama inflación subyacente, básicamente la inflación sin la energía y los alimentos no procesados, no baja. Está básicamente subiendo con respecto a los servicios, por ejemplo, en la zona euro, o también de algunos bienes, pero básicamente no baja o queda estancada por los 5-6%, lo que es mucho más alto que el objetivo de 2%. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque al final vemos que no baja, o que baja de manera muy lenta, y que así no vamos a llegar a los 2%, y menos si vuelven a subir los precios de la energía. Según nosotros, vamos a llegar al finales de año por los 4% por ahí de inflación. Pero bueno, llegando ahí vamos a quedar un poco estancados. Va a ser difícil si no se hace algo más. Y por eso, obviamente, lo que pasa son las subidas de tipos de interés. Porque lo que opinamos nosotros también los ven, obviamente, los mercados y los bancos centrales. Por eso, ellos continuaron a subir los tipos de interés. Ya hace un par de meses atrás decíamos, es la subida de tipos de interés la más rápida, la más fuerte de hace 40 años en Estados Unidos y en la zona euro desde que se creó esa zona euro. Pero bueno, siguen al final. Eso fue lo que pasó. Estados Unidos, al final, la Fed siguió subiendo los tipos de interés y nosotros pensamos que ahora no va a subirlos más. Pero claro, como está todavía la inflación ahí, pensamos que la Fed va a mantener los tipos así durante todo el año 2023 y quizás los primeros meses 2024 también, hasta que realmente baje la inflación. Y estamos hablando ahora de tipos restrictivos, o sea, estamos entre 5 y 5,25% de tipos de interés. Es obviamente un nivel extraordinario, que es restrictivo y que impacta la actividad. Pero obviamente eso es para que al final realmente haga su efecto. Y mientras no baja la inflación subyacente, será muy difícil para los bancos centrales decir, bueno, ahora ya ganamos esa lucha y podemos bajar. No lo van a hacer, pensamos nosotros. Reino Unido es igual. Empezaron ellos antes, diciembre de 2021, pero
¿Qué pasa? Subieron un poco menos que Estados Unidos, pero nosotros pensábamos que iban a hacer como ellos y ahora dejar los tipos ahí. Pero no. Ayer publicaron datos de que la inflación subyacente volvió a repuntar, volvió a aumentar y que por eso al final van a tener que continuar a subir los tipos de interés en junio y quizás, quién sabe, después en agosto nuevamente. O sea, claramente muestra que aunque hayan empezado en diciembre de 2021 a subir los tipos, al final la lucha contra la inflación no se gana así tan fácilmente porque ahora ya se ha generalizado y lo vimos entre todos los productos. En la zona euro, obviamente, la pregunta es, quizás, no es si van a seguir, pero cuántas veces más van a subir los tipos de interés. Porque vimos en las diapositivas pasadas que claramente la zona euro está, no sé, 3, 4, 5 meses por detrás de Estados Unidos en términos de inflación. Y también que el precio de energía estaba más alto y todavía sigue más alto de que en Estados Unidos. Entonces, quizás el problema de inflación es todavía más durable, más duradero. Por eso, al final, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo, pensamos nosotros, en junio y en julio, por lo menos, los tipos de interés. ¿A qué lleva eso? Como lo pueden ver. Tipo de interés medio de los nuevos préstamos a las empresas están subiendo mucho. En España e Italia, que fueron países más impactados por la crisis de la deuda soberana en 2011, estamos ahí en el mismo nivel. Francia, Alemania, estamos ya por encima de lo que eran los tipos de interés durante esa crisis. Entonces estamos en niveles muy altos. ¿Y qué pasa? Eso lo que ven son marzo. Y desde entonces hubo una subida más y se vienen, según nosotros, dos más. Entonces van a seguir subiendo los tipos de interés y ya estamos en niveles muy altos en que es muy diferente hacer una inversión con un tipo de interés a 1%, 1,5% o 2% en términos de rentabilidad que hacerlo un préstamo de 2, 3, 4 años con 5% o algo así. Por eso ahí claramente tenemos un crédito que es cada vez más caro. Y el riesgo principal, quizás, es que obviamente hay un riesgo sobre la estabilidad financiera. Eso nos dimos cuenta en Estados Unidos en marzo, a principios de marzo de 2023, obviamente. Bueno, básicamente se cayó un banco estadounidense, un banco regional, lo que se llama. ¿Qué es un banco regional? Es un banco básicamente de tamaño intermedio, que es entre 10 y 100 mil millones de dólares de activos. Básicamente, no son los bancos mayores ni son los bancos más pequeños, son ahí los bancos intermedios. ¿Y por qué se callan ellos? Porque son los bancos que en Estados Unidos no tienen una fuerte regulación. En Europa es diferente. En Europa todos los bancos básicamente tienen una regulación muy fuerte que por ahora nos ha hecho pensar que al final el riesgo de contagión no era tan alto y que por ahora están siendo sólidos los bancos europeos y que deberían seguir así. Aunque obviamente nunca se puede descartar una crisis bancaria si la gente empieza a sacar los depósitos. Pero bueno, parece que la regulación en Europa es suficiente por ahora. En Estados Unidos hay regulación sobre los 6 o 7 bancos mayores, muy grandes, pero en nosotros no tanto. Y por eso, cuando se subieron y mucho los tipos de interés de manera muy rápida, lo que nunca se había esperado en los últimos años, al final bajó el valor de los activos y ahí, claro, los bancos, el valor de los activos se cae y la gente ya empieza a temer por sus depósitos. Porque en Estados Unidos los depósitos están garantizados hasta 250.000 euros. Lo que, bueno, para mucha gente como nosotros ya es mucho, pero claro, para empresarios mayores todavía o para algunas empresas, por ejemplo, de tecnología y tal, la gente tenía mucho dinero ahí y claro, empezaron a sacar todo lo que estaba por encima de los 250.000 dólares. Y entonces ahí sí, fuga de depósitos y ahí fue cuando llegó a la quiebra este banco. Y después otros bancos también. Lo bueno, si podemos decirlo, es que parece que los depósitos, ya no hay fuga de depósitos. ¿Por qué? Porque cuando vemos los flujos de préstamos, básicamente, vemos que se cayeron en algún momento, en el momento de la crisis, durante estas 4 o 5 semanas, pero que ahora se estabilizaron. Básicamente, volvemos a alguna normalidad. ¿Por qué? Porque, claro, porque eso significa que los depósitos también siguen ahí. Los depósitos también, básicamente, no están saliendo más y hasta está volviendo un poco, aunque la gente, básicamente, está ahora ha cambiado
los depósitos de los bancos pequeños a los bancos grandes en que confían más. Pero bueno, vemos que se estabilizó. Ahora no se descarta que por alguna información, por algún informe trimestral y tal, al final se caiga otro banco regional. Hay otros también en la lista ahí que son un poco más débiles, pero bueno, pensamos que normalmente no debería haber crisis bancaria en Estados Unidos porque las entidades más grandes son más sólidas y más estables. Pero eso sí muestra que claramente hay riesgo cuando se suben tanto los tipos de interés, al final hay riesgo y por eso también los bancos centrales tienen que pensar en qué hacer, cómo manejar y pensarlo bien antes de seguir subiendo los tipos. Porque al final, aunque no pensemos que habrá crisis bancaria y que normalmente hasta en Europa no se va a caer ningún banco, el riesgo es que eso genera un impacto sobre el comportamiento de los bancos. Esa incertidumbre, básicamente, esas turbulencias, cambian, tienen un impacto sobre el comportamiento de los bancos. Como pueden ver ahí en las encuestas que se hacen básicamente en Europa, en la zona euro y en Estados Unidos, cuando se pregunta a los bancos, este trimestre, ¿ustedes endurecieron o relajaron las condiciones de concesión de préstamos? Vemos que hay mucho más bancos. Básicamente aquí el 30, por ejemplo, significa que 60% de los bancos endurecieron, 30% de los bancos relajaron. El 60 menos 30 son los 30 que ven aquí. Mucho más bancos endurecieron las condiciones de concesión de préstamos en el cuarto trimestre. Y más todavía, y lo endurecieron más todavía en el primer trimestre 2023 en Europa y en Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que bueno, primero tenemos un crédito que está más caro, pero también que a lo mejor no se lo va a conceder tan fácilmente a hogares y a empresas, obviamente a los más débiles en realidad. Y entonces eso sí al final puede llevar a que al final tengamos menos crédito, menos actividad. Pero bueno, hay que decirlo, es el objetivo del Banco Central, es el objetivo de decir, tenemos para enfriar a la inflación, tenemos que enfriar a la demanda doméstica. Y por eso hay que hacer con que la gente consume menos y que las empresas inviertan menos también, para al final llevar la inflación más baja. Eso es lo que pasa, pero claro, es lo que no vimos en 2022. 2022 al principio, porque siempre tiene un impacto diferido, básicamente al principio no se veía, porque las empresas todavía pedían mucho crédito, los bancos no veían mucha diferencia, así que daban crédito, los flujos de crédito eran muy importantes en 2022, durante toda la primera parte del año en Estados Unidos y también en Europa, pero ha cambiado claramente la tendencia desde el último trimestre de 2022 y ahora 2023. Por eso pensamos que sí, las economías avanzadas, zona euro, Estados Unidos, no van a sentir la crisis energética, sí que habrá precios altos, pero no tenemos miedo a rupturas de abastecimiento, pero sí que a lo mejor lo que va a ser el impacto de la política monetaria y de los tipos de interés, vamos a sentirlo más ahora en los próximos trimestres. Y sí, ahora hablamos de China, porque obviamente China quizás no es el mercado más importante para España, pero que después obviamente condiciona un poco cómo van los mercados de emergentes en general y también porque al final genera demanda para muchas materias primas y mucha demanda para la industria europea también y estadounidense. En China, bueno, nosotros ya lo habíamos anticipado, en realidad, de que sí, una vez que se levantan las restricciones de cero COVID, obviamente la gente vuelve a salir, sigue consumiendo, etc. Pero sabíamos o pensábamos que iba a ser mucho más progresivo de lo que unos pensaban o de lo que, por ejemplo, había sucedido en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en China los consumidores, al final, tenemos que pensar que hay todavía más paro en China. El paro de los jóvenes ya está en los 20% y no para de crecer. ¿Por qué? Porque muchos de ellos encontraban trabajo en la tecnología, en la tech. Y entonces es un sector que no está siendo tan dinámico ahora en ninguna parte del mundo y también que está siendo impactado por las sanciones de Estados Unidos a la tecnología china. Entonces, al final, vemos que ahí hay paro un poco más alto. También
están mucho más endeudados y su patrimonio no está siendo así tan dinámico. ¿Por qué? Porque por la crisis inmobiliaria, al final, tenemos precios de inmobiliarios más bajos que se caen y entonces patrimonio menos importante. Y en China, obviamente, hay que pensar que no hay protección social. Entonces la gente ahorra mucho, mucho más que en Europa o hasta que en Estados Unidos, porque al final saben que si pasa algo, tienen que tener sus ahorros. Y por eso, por ahora, como pueden ver, la disposición a ahorrar todavía está mucho más alta que antes de la pandemia. No están gastando los ahorros todos solamente porque se levantaron las restricciones. Eso va a ser más progresivo y la confianza del consumidor también. Por eso pensamos que al final la demanda china va a repuntar, pero de manera más progresiva. También por eso, van a verlo después, anticipamos un crecimiento menor al 5% este año y quizás así estable para el año que viene, y no aceleración este año y después desaceleración en 2024, como piensa, por ejemplo, el FMI o otros economistas. Pensamos que va a ser más progresivo, también porque ellos dependen de la demanda de los países avanzados, dependen de la demanda de Europa, de Estados Unidos. Y como vemos que la demanda en nuestros países está siendo lenta, tampoco eso ayuda mucho a las exportaciones chinas y por eso al final tenemos recuperación, sí, obviamente, pero bastante más lenta. Y por eso, bueno, llegamos ahí a las previsiones de crecimiento. En que, como pueden ver, básicamente, es verdad, subimos las previsiones de crecimiento en Europa, en los principales mercados de España. Ya no se anticipa al final, como antes del invierno, quizás una bajada del PIB en Alemania, por ejemplo, pero como ya lo vimos, hoy salieron los números de, al final hay recesión en Alemania. Hay recesión, pero bueno, esos son números de pasar de un 0 a un menos 0,2 o 3, es más una palabra, en realidad, de que realmente una tendencia que ha cambiado. Sí que la economía alemana está siendo lenta, está siendo impactada, porque su industria no está exportando tanto y claramente es una economía que depende mucho de la industria. Pero en general, en todos los países europeos, subimos sí las previsiones porque no pasó la crisis energética, no tuvimos que racionar la energía para las industrias. Pero sí, hay algo que al final se concretó, que es que ha bajado el consumo de los hogares en todos los países. Ha bajado, en España también, al final. Y en Francia, en Italia, en Alemania, ha caído el consumo de los hogares en el cuarto trimestre y este trimestre, el primer de 2023. La inversión también está por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los países europeos, al final, siguen exportando. Por ejemplo, en Francia ahora están exportando más aviones, porque claro, la demanda para ahora los aviones por el turismo ha subido y ya pueden producirlos y exportarlos. En España sabemos que es la cuestión del turismo y claro, como el consumo, la demanda doméstica está siendo muy lenta, bajan las importaciones. Y eso hace con que haya crecimiento, pero no significa que la demanda doméstica al final sea más resiliente, no. Básicamente está bajando por la inflación y por los tipos de interés. Y pensamos que va a seguir así en realidad. En 2024, vamos a decir, nosotros estamos trabajando en eso, vamos a publicar nuestras próximas previsiones para el 2024 a principios de junio, pero básicamente pensamos que el crecimiento va a ser bastante similar en 2024 en la zona euro, un repunte quizás en Alemania porque está muy bajo básicamente, entonces va a subir un poco más, pero muy poco más. ¿Por qué? Porque pensamos que va a haber todavía un impacto de la política monetaria en el último trimestre de 2024, 2023 y también al principio 2024. Si hay un repunte, pensamos que llegará más tarde, a finales de 2024, y que por eso todavía tenemos trimestres bastante complicados por delante. Estados Unidos es igual. Vemos por ahora crecimiento de 1,2, pero pensamos también que al final con estas subidas de tipo de interés y mismas razones que en Europa, va a desacelerar claramente la economía en 2024. Las buenas noticias, como lo mencioné, vienen de países emergentes. China, bueno, repunte, pensamos un poco más lento del objetivo quizás de las autoridades, pero bueno, vemos que al final sí es probable que sigan ahí por debajo del 5%, pero ya es algo.
y después los otros países emergentes. Brasil, que a pesar de tener tipos de interés de 14% casi, y básicamente tipos muy altos, bueno, con poca demanda doméstica, como está exportando muchos productos agrícolas y también metales y petróleo, bueno, ahí está con 1% de crecimiento. Y muchos otros países, por ejemplo, que exportan petróleo, gas, como Qatar, Arabia Saudí, o muchos otros países así, Nigeria, ellos sí que al final van a verse beneficiados, bueno, este año y el año que viene con un crecimiento bastante sostenido. Por eso, si miran bien a 2023, tenemos menor crecimiento un poco de los emergentes, pero todavía ahí está. Son los que ayudan al crecimiento del PIB mundial. 2024 será igual, sino más todavía. Y bueno, si vemos y si miramos a las evaluaciones de riesgo país, esas son las de febrero, básicamente, en que todavía habíamos bajado las evaluaciones de más países, 3, de que subimos, de que mejoramos la evaluación de solamente 2. Lo más importante quizás había sido India, porque ahí sí que hay resiliencia de la economía, de la demanda doméstica, básicamente, vuelve normalmente, vamos a decir, el mercado laboral, la inflación está ahí, pero tampoco tan alta, por lo que es la norma ahí. Y también, bueno, es un país que normalmente depende mucho del petróleo, las importaciones. Entonces, podría haberse afectado por el petróleo más caro, pero ellos importan mucho petróleo de Rusia. Rusia ha logrado exportar casi todo el petróleo que antes exportaba a Europa a China y a Rusia. El 85% de su petróleo ahora va a China y a Rusia. Son dos países que claramente están, vamos a decir, apoyando económicamente o por lo menos viéndose beneficiados por el petróleo ruso más barato, porque como nadie quiere el petróleo ruso, lo compran con descuento. Eso también ayuda a la industria india y eso le permite ser más dinámica. Pero bueno, en junio también vamos a subir, a mejorar más evaluaciones de riesgo país, porque, como lo comenté, países emergentes pensamos que para algunos de ellos, al final, los que exportan materias primas, los que dependen, vamos a decir, de la demanda de China, países en Asia, van al final a tener un crecimiento, pensamos, más duradero al final, que en los próximos trimestres le va a ir no muy bien, pero bastante bien o bastante mejor que en los países avanzados. También hay que mencionar para los países emergentes. Una vez que la Fed deja de subir los tipos de interés, que los mantiene, eso significa que los otros no tienen que seguir subiendo. Porque el problema para muchos países emergentes es que si no suben los tipos de interés cuando la Fed lo hace, huyen los capitales de estos mercados para ir a Estados Unidos, donde hay más rentabilidad. Y después lleva depreciación de las monedas emergentes y después más inflación. Por eso, ¿qué tienen que hacer todos? Cuando Estados Unidos sube los tipos, todos los países emergentes tienen que subir los tipos para retener a los capitales, básicamente. Una vez que Estados Unidos deje de subir los tipos, los otros países emergentes no tienen que subir los tipos nuevamente y ya quizás no van a afectar tanto a su propia demanda doméstica. Por eso, vamos a decir, un momento un poco para relajarse un poco en esos países y eso por eso pensamos que habrá más oportunidades. Quizás un país que interesa, bueno, a los exportadores españoles, que Marruecos está ahí también en los principales destinos, es que Marruecos también es un país donde hay mucha inflación ahora, estamos por 8-10%, porque el Banco Central básicamente reaccionó muy tarde. Durante mucho tiempo, los primeros meses de 2022, no subieron los tipos de interés pensando que al final, bueno, la inflación era de 2-3%, es algo externo, es algo que para nosotros no es un problema y al final, bueno, vimos subir mucho. Por eso también el Banco Central ahora está subiendo los tipos de interés, ya están un 3% y van a seguir subiendo muy probablemente, pero bueno, eso obviamente va a tener un impacto sobre la actividad doméstica, porque quizás tardaron un poco en realmente atacar a la inflación. Por eso en Marruecos pensamos que este año 2023 es solamente el repunte de la actividad de la agricultura, porque hubo una sequía en 2022, que ya no va este año, que va a repuntar. También los fertilizantes que exporta Marruecos, los precios están altos.
pero bueno, al final un crecimiento así un poco lento. ¿Por qué? Porque obviamente la inflación es alta y mismo problemas que en Europa o Estados Unidos, hay que subir los tipos, romper un poco la actividad o la demanda doméstica, enfriarla para después volver a una inflación más normal. Por eso en Marruecos pensamos que vamos a llegar básicamente a algo un poco más lento por esta inflación que hay como casi en todo el mundo. Y para terminar esta presentación, eh, vamos a hablar un poco de los concursos de empresas. Más que nada, bueno, en Europa occidental, también, bueno, en Estados Unidos, vemos que la tendencia es la normalización, básicamente. Que sea, bueno, Reino Unido ya han empezado a subir en septiembre de 2021, porque ahí básicamente se terminaron todas las medidas de apoyo a las empresas en septiembre 2021. Es vamos a decir, algo muy liberal, que es cuando hay un problema apoyamos mucho, pero una vez que se terminó la crisis ya no se apoya a nadie. Entonces, bueno, se cayeron los que tenían que caerse y seguimos, como pueden ver, con concursos, muchos concursos comparando con 2019, que es el azul claro. Después Francia, quizás el mejor ejemplo de cómo están nuevamente a subir los concursos. Vemos que durante todo el año 2022 nos acercamos de 2019 y ahora, desde el principio del año, tenemos claramente más concursos de empresas que en 2019 y hay que decirlo, de tamaño más importante. Quizás ese es el problema también, es que hay cada vez más empresas de tamaño más importante, que ya no son solamente pymes o muy pequeñas empresas, sino que también hay empresas más de tamaño un poco más medio. Y Alemania y Estados Unidos son los países donde todavía estamos por debajo de antes de la pandemia, pero vemos que ya estamos subiendo un poco más. Ya estamos por encima de 2022, de 2021, y también ahí pensamos que con básicamente el panorama que acabamos de describir, con tipo de interés más altos, a medidas de apoyo mucho menores por parte de los estados y también al final un crédito muy probablemente más complicado de conseguir, pensamos que ahí sí, obviamente, no todas las empresas van a caer, no pensamos que va a ser una ola de concursos, pero sí que muy probablemente las empresas más débiles al final van a caer porque estamos en un ámbito, un contexto muy diferente, que antes era muchas medidas de apoyo, crédito muy barato, en que ni que uno no fuera rentable, al final ahí se conseguía sobrevivir. Empresas zombies, como se llama. Pero ahora con un crédito que sale 5% en promedio, pero que al final quizás que para empresas más débiles será más caro y condiciones más complicadas para conseguir un crédito, en el momento de financiarse nuevamente, es probable que algunas empresas, las más débiles, se caigan y que por eso tengamos más concursos de empresas, a pesar de que al final lo vemos, lo peor no ha pasado este invierno, vemos que todavía hay, vamos a decir, algunos desafíos y algunos riesgos, porque todavía todo el impacto no se ha hecho sentir y todavía hay un poco más por delante. Muchas gracias y estoy a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Bruno. Sí que han entrado las primeras preguntas y invito al resto de participantes que está todavía a tiempo de escribir en la pestaña del chat, si tienen alguna más. Y voy con la primera. ¿La inflación en general en los países del este de Europa permanece alta o muy alta? ¿Qué previsiones manejas, por ejemplo, en Polonia? No sé si tienes el dato concreto para Sí, Polonia. bueno, es verdad. Es un tema del cual no he hablado, pero sí, cuando hablamos de la zona euro o de la Unión Europea, porque Polonia no está en la zona euro, estamos hablando de básicamente al oeste una inflación de entre 5 y 15 y 10%, pero claro, al este es diferente. Al este estamos por algo de 15%, 20% en Hungría, por ejemplo, en Polonia también básicamente pasamos de un 18 a un 16, casi a un 15, pero todavía mucho más altos. El problema ahí también es que los salarios están subiendo, básicamente menos que la inflación en la mayoría de los países, pero que
al final suben un 10, 11, 12%. Y eso hace con que sea más difícil después volver a una inflación de un 4%, un 3%. Entonces, al final, ahí sí pensamos que la inflación le va a costar mucho volver a un nivel más bajo, le va a costar mucho volver a un 3, 4%, y por eso no pensamos que realmente van a poder repuntar esos países, pensamos que van a seguir con un crecimiento que es lento para ellos y con una inflación que es alta. Además, claro, son países que son muy dependientes de la industria europea y la industria alemana. Y lo que vemos es que por ahora, es verdad, pensamos que a largo plazo o a medio plazo están bien posicionados para beneficiar de la relocalización de la industria europea. Que, por ejemplo, pensamos que por las tensiones geopolíticas y tal que hay con China, por ejemplo, muchas empresas van a volver a un poco más cerca de su mercado y que muchas empresas europeas podrían diversificar un poco y volver a Europa. Y a Europa oriental, obviamente, es más barato y hay mucha competencia ahí. Pero eso es a largo plazo. Por ahora vemos que la industria alemana, como vimos también esta mañana, sigue sufriendo, que todavía no hay un verdadero repunte y que por eso al final estos países como Polonia, Hungría o también República Checa y tal, son países que mucha inflación que está bajando pero que todavía sigue bastante alta, que por eso los datos de primer trimestre de crecimiento son malos, o sea, son todavía menores, porque hablé de resiliencia en Europa Occidental, pero bueno, Alemania no, pero en el resto tuvimos crecimiento positivo. En muchos países al este, crecimiento negativo y pensamos que va a ser muy complicado en los próximos trimestres también para estos países, que depende mucho en realidad de lo que pasa al oeste y tienen todavía más inflación, sí. ¿Qué análisis haces de las actuales tensiones entre China y Taiwán? ¿Y cuáles serían las consecuencias de una escalada del conflicto para la economía mundial? Bueno, ese sí que puede ser el próximo, aunque la guerra en Ucrania todavía no ha terminado y que por eso todavía es un riesgo geopolítico, pero sí pensamos que obviamente es el riesgo mayor. Es muy complicado porque al final es muy difícil saber en qué momento va a empezar ese conflicto, porque vemos una subida de las tensiones, una escalada de las tensiones, vemos que claramente hay cada vez más tensiones de Estados Unidos, que antes también estaban en lo que se llamaba la ambigüedad estratégica, que no decían si iban a intervenir o no en caso de que China invadiera a Taiwán. Pensaban que esa ambigüedad les permitía un poco hacer con que China tenga miedo y no lo haga. Pero al final estamos viendo que claramente Estados Unidos está diciendo cada vez más que están dejando entender que van a intervenir. China está también, vemos, con cada vez más operaciones ahí cerca de Taiwán. Y bueno, todos concuerdan con una fecha que es 2027, que será el centenario del inicio de la guerra civil en China, cuando el Partido Comunista empezó a llegar al poder, vamos a decir. Y entonces sí que todos están de acuerdo que esa fecha será fundamental. Que es probable que antes de 2027 China intente algo. Y obviamente también eso, lo que pensamos que no iba a ser antes de 2027, a lo mejor puede verse acelerado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero va a depender de quién gana las elecciones en Taiwán en enero 2024. Si gana un candidato muy independentista, muy anti-China, puede acelerar ese tema. También porque la población taiwanesa es cada vez más, o sea, es más joven y los jóvenes son cada vez más anti-China. Entonces, es como en Ucrania un poco, que en Ucrania también los jóvenes eran cada vez más antirrusos y cada vez más ucranianos, y entonces como que es un poco un contrarreloj para después anticiparlo y hacer con que la población que todavía está ahí lo acepte, vamos a decir, una invasión. Y entonces, el último problema, creemos, es que también dependerá mucho de quién gana las elecciones en Estados Unidos en 2024. Que si vuelvo, o sea, los dos tienen un poco la misma posición, muy, bueno, contra China, ¿no? Pero
Trump es mucho más difícil, mucho más imprevisible, ¿no? Y por eso, si él llega al poder, no sabe muy bien cómo él podría reaccionar y entonces al final se puede, o sea, no podemos totalmente excluir de que pueda haber un conflicto ya antes, o sea, ya en los próximos años y no en 2027. Pero bueno, eso obviamente estamos hablando de geopolítica. Si uno piensa que económicamente no tendría ningún sentido desatar un conflicto, porque sabiendo que Estados Unidos también intervendría muy probablemente, y hasta militarmente, que los países europeos y todo el mundo tendría que entrar también ahí, por lo menos con sanciones económicas, los países tienen todos a perder, ¿no? Pero ya vimos con Rusia, Ucrania y muchos otros que la racionalidad económica ni siempre entra en las decisiones políticas. Y por eso, eh, obviamente, las consecuencias serían mucho peores de que las que estamos viendo ahora, porque China es mucho más fundamental para todos, dependemos mucho de China, muchas empresas, muchas industrias, y por eso, si realmente hay sanciones contra China, al final llevaría sí, o sea, ahí a una crisis mundial, bueno, política, pero también económica. Pero bueno, por ahora no es el escenario principal para 2024, pero bueno, es probable que sigan un poco subiendo las tensiones con algunos bloqueos, algunas operaciones y tal, cosas así, pero normalmente no por ahora. Muchas gracias. A ver, una más. Has comentado que la demanda y precios de las materias primas de metales no subirían durante este año. ¿Sucederá así para todos los países o no? Sí, bueno, en general, vamos a decir que los precios se fijan a nivel mundial. Después, bueno, a veces en algunos mercados regionales, como en Londres o algo así. Pero en general, los mercados son más mundiales. Por eso sí, o sea, en este ámbito, en ese contexto, vamos a decir, de tipos de interés altos en todo el mundo, en realidad, economías avanzadas, pero también en el resto, eh, bueno, es típicamente el sector de la construcción es típicamente el sector que sufre cuando hay tipos de interés altos, porque hay menor demanda para créditos inmobiliarios y obviamente menos nuevas construcciones. Ya lo vimos en Estados Unidos, obviamente se caen los permisos de construcción y en Europa también. China era un poco el único país que, ya que está repuntando y que es la economía principal ahora a nivel mundial, podía sí apoyar un poco a los metales. Pero ¿cómo vemos que, bueno, tuvo una crisis inmobiliaria? Y vemos que el gobierno tenía dos opciones, o apoyar el sector y hacer un estímulo básicamente a intentar relanzar un poco el sector, invirtiendo mucho. No es lo que ha sucedido. Lo que ellos quieren hacer es estabilizarlo, es ayudar a los promotores a acabar con los proyectos, que había muchos proyectos que no habían acabados, pero ahora, bueno, van más que nada estabilizarlo. Por eso no será una demanda fuerte, dinámica. Por eso no vemos en ningún país realmente un sector de la construcción así muy dinámico y que pueda realmente apoyar a los metales. Y la industria es igual. Por ahora no vemos una industria dinámica, por ahora, porque más que nada los países avanzados están siendo un poco lentos y tal. Sí que después hay metales como el cobre, que a lo mejor puede subir un poco más porque es un metal fundamental para la transición ecológica, básicamente, que se utiliza para muchas cosas. Y ahí sí, a lo mejor para este metal puede haber más demanda, en realidad, y puede subir los precios. Pero para los metales industriales en general, pensamos que 2023, bueno, los precios no deberían nuevamente repuntar. Vale. Y la última, ¿qué análisis haces de las últimas elecciones en Turquía? Bueno, ahora este domingo tenemos la segunda vuelta. Básicamente en la primera vuelta tuvimos, bueno, fueron elecciones legislativas y después también, bueno, al mismo tiempo para el presidente. Erdogan, que pensamos que todas las encuestas lo daban como que iba a perder por lo menos una de las dos elecciones, ha ganado su partido las elecciones legislativas. Y bueno, y como presidente no ganó, pero está con 49,5, o sea, 5 puntos más que su rival.
y el que llegó tercero, Oğan, tuvo 5%. Y el tema es que, claro, hace 2 días Oğan anunció que apoyaba a Erdogan y bueno, por eso, al final la matemática nos dice que debería seguir Erdogan en Turquía. Bueno, después habrá que ver, obviamente, porque sigue siendo un voto, siempre hay incertidumbre, que no sabe si la gente va realmente a seguir lo que le pide ese candidato. Pero bueno, lo que pensamos y lo más lógico sería que siga Erdogan en el poder. Y eso obviamente significa que, primero, que la crisis económica con mucha inflación ahí debería seguir, porque van a seguir con la misma política de bajar los tipos de interés o de mantenerlos muy bajos, a pesar de una inflación de 50% ahora. Básicamente todo lo que hacen es controlar la moneda, la lira turca, de controlarla, de imponer controles, de decir a los bancos que tienen que invertir en activos de lira, o sea, eso todo para que no se deprecie la moneda, para no generar más inflación. Pero básicamente es todo apretar un poco la economía, controlar todo y básicamente, bueno, seguir con esa política que, bueno, nos parece ser un poco complicada, por lo menos. Y en términos geopolíticos, vamos a ver una Turquía todavía ahí como mediador un poco de Rusia y de Ucrania, pero que está cada vez más alejada en realidad de Europa, de Estados Unidos, y por eso una Turquía que va a ser un poco más siempre neutral, que quizás el rival no iba a ser tan neutral y va a apoyar quizás un poco más, acercarse más a Europa y a la NATO, porque es parte de la NATO, pero Erdogan vemos que no está muy en eso y cada vez más, claro, necesita un poco de Rusia para la energía y tal, y debería seguir así como mediador, pero bueno, alejándose un poco más de Europa. Pues muchísimas gracias, Bruno. Hasta aquí hemos llegado con las preguntas que han entrado. Y bueno, solo recuerdo que habrá una grabación de este webinar para los que quieran volver a verlo o compartirlo. Y nos vemos pronto. En la siguiente, en menos de un mes, tenemos un webinar sobre el sector agroalimentario que pasa unos momentos, iba a decir, retadores con la sequía que está enfrentando. Y además de tu visión del riesgo, tendremos a un experto en el sector y una mesa redonda con empresas de distintas partes de la geografía española. Y bueno, pues pronto tendréis noticias. Muchas gracias por todo y buen día. Muchas gracias.